Recording is on. Y proposiciones y varios. Bueno, no sé si estamos de acuerdo en consideraciones de orden para el día de hoy. Aprobado, profe. De acuerdo. Aprobado, está bien amplio. Profe. Está bastante amplio, sí, pero vamos a tratar de ser muy concretos en cada uno de los puntos. Entonces, para el día de hoy, habíamos solicitado que el profesor Omar, en conjunto con la profesora Mónica, presentaran la propuesta de diplomado en lengua castellana para que surta pues el efecto acá en el comité y pasarlo al consejo de facultad para luego tener las dos propuestas. Ya tenemos la propuesta de diplomado para ciencias naturales, entonces necesitamos esta propuesta para darle el trámite correspondiente con el fin de que los egresados tengan alguna respuesta al respecto. Entonces, cedo la palabra a la profesora Mónica y al profesor Omar en este sentido. Bueno, muchísimas gracias, doctor Nelson. Como habíamos informado en reuniones anteriores, el programa de licenciatura en lengua castellana y literatura va a recibir apoyo para trabajar la propuesta del diplomado del profesor Omar Villota, quien ya tenía una propuesta estructurada y pues él es el que conoce la proposición y todos los elementos que forman parte. Entonces, mi profe, para que por favor nos dé una visión general y pues con la tarea pendiente de hacer llegar el documento escrito al comité para que lo podamos revisar de una manera más detenida, profe. Parece que se desconectó el programa. No, sí está allí. Profe Omar. No, el estado está perdido, está allá volvió. Qué pena, se me cayó la conexión un momentico. Moniquita, ¿no escuché el último que dijo? Sí, profe, que él le estaba dando la palabra y señalaba que usted nos iba a apoyar en la licenciatura con la propuesta y que quedaba pendiente el envío al comité curricular para poderla Del revisar. documento. Claro que sí. Listo, profe. Bueno, gracias, Moniquita. Bueno, un cordial saludo para todos. Daniela, Nacito Rivas, bueno, ahí MB. Aquí está Diana Rodríguez también, Daniela, Yandún, Hernán. Mónica, Diana. Mónica y Diana. Bueno, entonces, saludarlos primero que todo. Qué gusto, por lo menos, sí, el profesor Luis Alberto también está por acá, que ya nos habíamos saludado. A todos, un cordial saludo, qué bueno volverlos a ver, así sea un ratico, pues se puede ver es la imagen nada más, pero qué bueno que podamos estar y que podamos compartir este momento. Entonces, por, digamos, una solicitud del programa y una orientación que nosotros hemos tenido desde hace varios años en la formulación de proyectos de diplomados, específicamente de cualificación, enfocados a docentes del sector público. Me he tomado el atrevimiento de hacer una propuesta del diplomado que puede acompañar a los estudiantes que tendrían como opción de titulación un diplomado para presentarlo como tal. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación del documento. Por supuesto, lo haré llegar en su momento. Solo me confirman si miran la pantalla. Sí, profe, se mira. Vale. Bien, entonces, sí. Vale, listo. Entonces, esta es una propuesta de trabajo que digamos que la vamos a presentar en conjunto con la profesora Mónica y nosotros hemos, creyendo en esa oportunidad que tienen los egresados del programa de lengua castellana de hacer esa renovación generacional, pues hemos invitado también a dos egresadas del programa de lengua castellana y literatura para que nos acompañen en el equipo de profesores que acompañaríamos este diplomado. El diplomado se llama Construcción de Inteligencia Lectora, Leer
Desarrollando el Cerebro, dirigido a estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación como opción de titulación. Este diplomado se justifica desde la detección de una necesidad educativa que consiste en la urgencia de implementar didácticas que fomenten la formación de hábitos de lectura eficientes en los estudiantes, además de utilizar determinados fundamentos de la neurodidáctica aplicada a los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la lectura y la literatura como ejes principales de la lengua castellana. El objetivo general de este diplomado es cualificar a los estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño en la construcción neurodidáctica de estrategias de enseñanza para fortalecer la lectura, la escritura y el pensamiento y la comunicación. Los objetivos específicos son desarrollar el pensamiento lógico creativo, crítico, reflexivo y el mejoramiento de la agilidad mental, potenciar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de los hábitos lectores y aspectos literarios desde las construcciones neurodidácticas y propiciar ambientes de aprendizaje que permitan el acompañamiento de la lectura y la literatura como tal. Los ejes temáticos que se abordarían son, el módulo 1, cerebro activo, pensar y leer. Se abordarán unas temáticas como desarrollo de pensamiento lógico, crítico, reflexivo, aportes de la neurodidáctica, fisiología del aprendizaje, el cerebro y la lectura y gimnasia mental. El eje temático número 2, módulo 2, neurodidáctica aplicada a la lectura y a la literatura. Hacemos un paréntesis que es de vanguardia, modelos, niveles, actitudes y etapas de la lectura, metacognición, metalingüística y lectura, la lectura, nivel superior de las capacidades mentales, la literatura de vanguardia, didáctica de la enseñanza y el aprendizaje de la literatura. El módulo 3 es las habilidades de pruebas estandarizadas, estudio de las competencias, comprensión lectora, lectura crítica, técnicas de lectura, resolución de preguntas y se hace un simulacro. Ahí hacemos un híbrido con el módulo 3, que es TIC, y neurodidáctica de la lectura y la escritura en la sociedad global, estructuras de pensamiento mediadas por tecnologías de información y comunicación, ambientes de aprendizaje neurodidácticos mediados por las TIC, construcción de objetos de aprendizaje como apoyo a la neurodidáctica de la lectura y de la escritura, y finalmente el aprendizaje basado en proyectos para la construcción de estrategias didácticas de lectura y literatura desde la neurodidáctica. Hablamos de la neurodidáctica en el aula y talleres para la formación de proyectos lectores y literarios. Este es el equipo de profesores que nosotros hemos pensado con la profesora Mónica puede aportar al desarrollo académico del diplomado. El módulo 1 estará acompañada por la profesora Mónica Vallejo, su perfil, magíster en literatura. El módulo 2, la magíster Juliana Erazonas Muta, ella es egresada del programa de licenciatura en lengua castellana y literatura y egresada del programa de maestría en didáctica de la lengua y la literatura española. El módulo 3 lo acompañará Omar Villota Pantoja. El módulo 4, Gisela Chicanoy. Cabe aclarar que para los módulos que estarán las estudiantes, nosotros haremos el acompañamiento también en el desarrollo como tal. Entonces, estaremos directamente apoyando a Juliana y a Gisela porque esta será una oportunidad para aportar a estos procesos educativos de las dos egresadas de nuestra Facultad de Educación. Una organización cronológica, el módulo 1, 2, 3 y 4, una distribución en horas virtuales de trabajo. El módulo tiene una duración de 120 horas, 30 horas por cada módulo, de las cuales 20 horas son de trabajo online, digamos, encuentro sincrónico, y 10 horas de trabajo virtual. Quiere decir que ellos tienen que utilizar la plataforma educativa que se utilizará para tal fin de manera autónoma. La duración, como lo decía, son 120 horas, de tal manera que 80 horas son de trabajo online, en tiempo real, en tiempo sincrónico, y 40 horas de encuentro asincrónico, que es un trabajo autónomo que ellos tienen que desarrollar. El valor de diplomado, 1 millón de pesos. El número de estudiantes por corte, hemos pensado que puede ser 20 estudiantes como tal. Entonces, de esta manera, pues es un pequeño resumen contando el tiempo que me informaron que tenía sobre el diplomado como tal. Así que si hay preguntas, por supuesto, dispuesto a poder responderlas como tal.
Muchas gracias, profesor Omar, muy preciso en su presentación. Y pues yo considero que es muy pertinente el diplomado, teniendo en cuenta que es por única vez y solo para egresados, mientras dura la situación de pandemia. Entonces, dejo en consideración para los demás miembros del comité si hay algunas preguntas y en consecuencia luego de esto oficialmente lo pasaremos al Consejo de Facultad para su estudio. Entonces, adelante. Profe Nelson. Inquietud, sí, profesor Hernán. Y gracias. Bueno, no es más que una inquietud porque respecto al tema específico, pues en realidad no es un área de formación disciplinar. Yo pienso que está muy claro, muy concreto y sobre todo sería muy útil, ¿no?, a nuestros egresados. Teniendo en cuenta muchos aspectos. Primero que, como bien lo dice el profesor Nelson, es una situación coyuntural que da respuesta a una circunstancia que viven nuestros egresados en medio de la pandemia y que ha afectado la posibilidad que ellos tienen de adelantar sus proyectos de trabajo de grado. Entonces, una alternativa que la facultad les ofrece para que puedan ellos titularse y cumplir con el requisito de opción de grado. En segundo lugar, que este ejercicio, igual que el que se está haciendo en ciencias naturales, si una vez ya la asamblea de profesores y la facultad en general decide tener los diplomados como una opción de grado, esto sería, creo yo, muy útil, estos contenidos, el trabajar este tema de la lectura crítica para fortalecer las habilidades y competencias de nuestros estudiantes. En primer lugar, fortalecerlos para su vida, para su desempeño profesional, pero también para el desempeño en las pruebas estandarizadas, especialmente las pruebas Saber 11, ¿no? Sería muy interesante que pudieran tomar este diplomado los estudiantes. Eso seguramente les ayudará pues, como programa, el programa de licenciatura en lengua castellana y literatura, a obtener pues unos mejores resultados en esas pruebas. Obviamente esas pruebas pues no son un indicativo absolutamente exacto y estricto de la calidad y pertinencia del programa, pero sí de todas maneras son un buen indicador y nuestros estudiantes se merecen tener los mejores registros en ese tipo de pruebas porque eso tiene una valoración importante ya en el mercado laboral. Esa consideración. La última consideración es en relación al presupuesto. Y quiero poner el ejemplo de lo que nos ha pasado con el diplomado en ciencias naturales y educación ambiental, que lo entregamos hace cerca de 20 días a la oficina de planeación, porque quien da el visto bueno frente a la viabilidad económica es la oficina de planeación, ¿no? Porque, pues, los diplomados tienen una reglamentación al interior de la universidad, ustedes lo saben muy bien porque han venido trabajando en eso ya hace algún tiempo y nosotros ya llevamos cerca de 20 días y no nos han dado respuesta. Hablaba yo con la profesora Nevis este fin de semana y le queríamos solicitar respetuosamente, profesor Nelson, que ojalá pudiera interponer sus buenos oficios ante la oficina de planeación para que nos den el concepto y la viabilidad acerca de la propuesta económica del diplomado, porque pues ese sería el último requisito que falta para que pues ya estén completos los elementos que había solicitado inicialmente el Consejo de Facultad para poder arrancar con este programa. Y que tendrían la sugerencia también entonces a este diplomado es que tendrían que
enviarlo cuanto antes también allá a la oficina de planeación para que empiece a surtir los trámites correspondientes que según la experiencia pues no son tan rápidos, están como un poco demorados. Sí, Eso. Hernancito. Muchas gracias, Hernancito. Buena sugerencia. Entonces, dado esto, entonces ya se enviaría el documento al comité curricular completo. Esta es la presentación simplemente para que hagan la revisión del caso, y el tema del presupuesto sí es una muy buena sugerencia, y agradecemos que nos puedan apoyar, Hernancito, ustedes que ya lo pasaron, para ver el formato y eso, y poder tener una misma estructura, de tal manera que generaríamos institucionalidad en los documentos que reportemos. Le agradecería mucho, Hernancho. Por favor. Gracias. Gracias, profesor Hernán. No sé si alguien más miembro del comité curricular quiera referirse a este tema. Pues de mi parte, agradecer el apoyo pues recibido del profesor Omar Villota para darnos a conocer pues esta propuesta que, como lo señala Hernán, forma parte de la presentación de algunos proyectos que se había hecho pues a nombre de la Facultad de Educación, y pues ver sobre todo la pertinencia que tiene la temática desde las necesidades que se han podido identificar dentro del plan de mejora también de lengua castellana y literatura, siendo uno de estos factores la lectura crítica, y por ello pues se focaliza como eje central de este diplomado. También pues quiero mencionar que sí hay algunos estudiantes que han llamado para pues preguntar sobre el avance de esta propuesta de los egresados, para así poder ellos también estar pendientes y terminar entonces con ese proceso. Igual pues esperemos cumplir con todos los requerimientos que demanda pues la universidad para poner en marcha pues este proyecto. Gracias, profesora Mónica. ¿Alguien más? Pues de mi parte, entonces, profesor Omar, muchas gracias por su presentación, y estamos pendientes entonces para que el documento haga el trámite correspondiente en el Consejo de Facultad y recibir también las observaciones que de allí se generen. De todas maneras, la aclaración que hay que hacer es que este es un diplomado para este caso especial, como lo manifestaba el profesor Hernán, y otra cosa pues es los diplomados propuestos por el Consejo Superior en el Acuerdo 077, el cual vamos a tratar a continuación en opciones de trabajo de grado. Por lo tanto, pues este punto quedaría ya resuelto en este comité, y en consecuencia pues solicitaremos al Consejo de Facultad que lo analice para continuar el trámite junto con el Diplomado de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Sí, señor. Muchas gracias a todos por escucharme y la confianza, pues. Y entonces, profesor Omar, no se retire, porque el siguiente punto sí, señor. Justamente es para tratar las opciones de trabajo de grado. Entonces pasamos a este punto, pero antes no sé si el profesor Carlos Guasmayán esté en sala. Pregunto quién es JR. ¿Quién no, no aparece. ¿No aparece? No, señor. Tiene problemas de conexión. Está Jennifer Ruiz. Jennifer. ¿Ella es estudiante? Sí, yo soy suplente de Diana Rodríguez, es que creo que no tiene buena conexión. Bueno. Está bien, no hay ningún problema. Bueno. Bueno, pues, entonces, el siguiente punto es que hablemos un poco sobre las opciones de trabajo de grado, y yo pues he solicitado el favor a los profesores Luis Alberto Montenegro, al profesor Omar, y igualmente al profesor Hernán,
que han estado al frente liderando los procesos sobre el trabajo que se dejó, sobre opciones de trabajo de grado. Entonces quisiéramos muy rápidamente, en forma muy breve, que nos comenten cuáles han sido los avances, porque resulta que hemos elaborado un cronograma que hemos difundido, y el cronograma pues ya está un tanto vencido, por lo tanto queremos primero escucharlos para luego tomar algunas decisiones en este comité. Entonces, en primer lugar, pues quisiera que escuchemos al profesor Luis Alberto Montenegro. Hola, muy buenos días, estimados colegas, estudiantes. Teniendo en cuenta las orientaciones que desde el comité se han realizado para la asignación de estas mesas de trabajo, con los colegas que nos corresponde, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Aquí pueden apreciar un documento en Word. ¿Sí lo miran? Sí. Listo. Entonces, el trabajo en la mesa de la modalidad de investigación consistió en, llamémoslo así, como en 3 aspectos que están en coherencia o en sincronía con las disposiciones que el comité había plasmado y que fueron comunicadas previamente a través de un cronograma o de una agenda de trabajo. Lo primero que hicimos, los integrantes de la mesa, fue entender o comprender el sentido y el significado del Acuerdo 077, bajo el cual pues establece toda la cuestión reglamentaria de la normalización y estandarización de lo que son los trabajos de grado a nivel de pregrado. Entonces, dentro de esa conceptualización, dentro de esa reflexión, primero elaboramos una definición de lo que es trabajo de grado como tal, qué es lo que se considera trabajo de grado, pues para que no haya ninguna, llamémoslo así, confusión. Después hablamos de lo que es la modalidad de investigación, unos principios y propósitos que están muy acordes con lo que propone la universidad, con lo que propone la Facultad de Educación y con lo que proponen los programas. Entonces hablamos de unos principios y propósitos que son desde la flexibilidad, la interdisciplinariedad, la pertinencia y responsabilidad social y la excelencia académica. Aquí anunciamos cómo cada uno de esos principios y esos propósitos hacen parte de la modalidad de investigación, y dentro de la modalidad de investigación hacemos una definición general de qué se trata esta modalidad y qué contempla la modalidad como tal, en donde establecemos que hay 9, por así decirlo, tipologías dentro de esa modalidad, tal cual como lo enuncia el Acuerdo 077, y vemos cómo cada una de estas puede ser y es adoptada por la Facultad de Educación, teniendo en cuenta algunas especificaciones, ¿no? Entonces, para cada una de ellas, hemos seleccionado dentro de, llamémoslo así, dentro de las posibilidades que el acuerdo establece, lo que es el proyecto de investigación, lo que es el proyecto de investigación-creación, lo que es del desarrollo de software, pero en términos educativos pedagógicos, la monografía, el artículo científico, el capítulo del libro, los ensayos, la producción literaria y la formulación de propuestas pedagógicas. Para cada una de estas tipologías previstas dentro de la modalidad de investigación, elaboramos una definición de la tipología, establecimos unos aspectos constitutivos de la tipología, por ejemplo, en este caso, el proyecto de investigación. Señalamos cuáles son esos aspectos constitutivos que tiene el proyecto de investigación, cuál es el asunto de la dirección y codirección del proyecto de investigación. Esto lo hicimos con todas las tipologías, atendemos el asunto de la dirección y codirección, quiénes podrán ser directores o asesores, en qué caso, por ejemplo, se podrá contar con director o asesor, o 2 directores o 2 asesores,
algunos temas, por ejemplo, que tienen que ver con la cuestión orientativa, ¿no? Y las funciones de estos directores o asesores, la cuestión de los jurados evaluadores, de la tipología, la presentación, sustentación y prerequisitos de la tipología. Hablamos cómo se debe presentar, cómo se hace el proceso de sustentación y cuáles son los requisitos que se tiene que tener en cuenta. Aquí encontramos una cápite en donde habla sobre cuando los trabajos son aprobados con cambios, sin cambios o son rechazados. ¿Qué pasa en el caso de que, digamos, un concepto sea que el trabajo sea rechazado, cómo eso de alguna manera se atiende por parte del comité? Aquí hablamos también sobre la cuestión de la sustentación y hablamos sobre unos criterios de inter y transdisciplinariedad de los proyectos, es decir, cómo los proyectos pueden ser presentados o esta tipología dentro de la modalidad de investigación puede ser presentada por varios estudiantes de diferentes programas académicos. Así también ubicamos unas consideraciones éticas dentro de la tipología y la calificación de la tipología. ¿Cómo se da la calificación de la tipología? Obviamente teniendo en cuenta dos ideas. La primera de ellas es que dentro de lo que es el reglamento de práctica pedagógica integral investigativa ya perfilaba algunos de estos elementos, ya los tenía y digamos, ya se habían abordado desde allí. Lo segundo es que para algunas tipologías o para algunas tipologías dentro de algunas modalidades, la universidad ya había definido, digamos, la cuestión de la calificación. Esto pasa, por ejemplo, dentro de la tipología artículo científico, en donde la universidad ya establece unos puntos por la publicación, por ejemplo, del artículo en revistas A1 y A, que tendría 100 puntos, en revistas de categoría B, que tendrían 90 puntos, y en revistas de categoría C, que tendrían 80 puntos. Para este caso también habla de algunas disposiciones generales, en el caso de la calificación de todos los proyectos o todos los trabajos de investigación que se presentan independientemente de las modalidades. Aquí encontramos, dentro del proyecto de investigación, encontramos lo que es la investigación en semilleros como proyecto de investigación. En el diálogo entre los miembros de la mesa, justamente, se citaron dos situaciones que son muy comunes. La primera es que hay muchos trabajos de semilleros de investigación que tienden a presentarse como proyectos de investigación por parte de nuestros estudiantes, pero realmente el trabajo de investigación de semilleros no es valorado, no es considerado como tal, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es ubicar precisamente la investigación de semilleros como un proyecto de investigación que ya por el hecho de estar en semilleros de investigación y cumplir con una serie de requisitos, pues puede procesarse como proyecto de investigación y tiene algunas consideraciones o algunos beneficios al respecto, ¿no? Entonces, aquí encontramos pues la serie de requisitos que debe cumplir este trabajo en semilleros de investigación para ser considerado proyecto de investigación. Asimismo, hablamos del proceso de calificación de este proyecto de investigación de semilleros, porque el proyecto, como ustedes bien saben, el proyecto de semilleros es un proyecto que ha pasado una evaluación institucional, una evaluación regional, una evaluación nacional y en el mejor de los casos una evaluación internacional, que tiene por sí también algunos productos de divulgación científica como capítulos de libros, memorias, artículos de divulgación y participación obviamente en eventos científicos. Asimismo, ubicamos también cuando el proyecto de investigación hace parte de una investigación profesoral, investigaciones estudiantiles en donde estas conforman o hacen parte de uno o varios objetivos de alguna investigación profesoral. También ubicamos algunos de esos requisitos que deben cumplir este tipo de proyectos de investigación y bueno, y cuáles son esas consideraciones que se tendrán en cuenta al momento de evaluarlos. Entonces también tenemos lo que son los proyectos de investigación-creación, pasa exactamente lo mismo,
elaboramos unos aspectos constitutivos, el asunto de la dirección y codirección de esta tipología en la modalidad de investigación, los jurados, la presentación, sustentación y prerequisitos. Aquí en esta parte de presustentación, sustentación y prerequisitos, vamos a elaborar por cada una de las tipologías un diagrama de flujo en donde, pues, de una manera gráfica, de pronto un poco más amigable, amistosa, se pueda ver el paso a paso cuando los estudiantes seleccionan alguna de esas tipologías dentro de la modalidad de investigación. Encontramos los criterios de inter y transdisciplinariedad, consideraciones éticas y la calificación. O sea, todas las tipologías que nosotros hemos seleccionado, las 9 tipologías que hemos seleccionado, tienen estos componentes. En la parte final, nosotros encontramos unos aspectos metodológicos generales en donde se expone precisamente cuándo se puede presentar la propuesta de trabajo de grado, ¿no? Esto está ya señalado en el acuerdo 077, no obstante, se hizo la inclusión de estos aspectos metodológicos generales, pues para tenerlos, como se dice, a la mano y contextualizados o adaptados ya a las dinámicas propias de la facultad. Se habla sobre el diseño de un cronograma de actividades para el desarrollo, pues, de cualquiera de las tipologías de trabajo de grado dentro de la modalidad de investigación. Se habla sobre la evaluación, cómo se da la evaluación a nivel, en términos generales, y aquí ubica específicamente para el caso del proyecto de investigación y para el caso del proyecto de investigación-creación. Habla sobre los trabajos de grado que han sido reconocidos o aprobados. Entonces habla, por ejemplo, que de los porcentajes que tienen que tener, o los puntajes, mejor dicho, que tienen que tener para ser reconocidos como aprobados, meritorios, laureados, y cómo se da el proceso para ese reconocimiento por parte, pues, de la facultad y de la universidad. Aquí se hablan de los trabajos de grado tipo artículo científico, lo que les comentaba anteriormente, que esto ya está designado por el acuerdo 077, cómo será su calificación y valoración. Y encontramos también cuestiones como la posibilidad que tienen los estudiantes, porque así lo expresa también el acuerdo, de poder desarrollar cualquiera de esas tipologías con personas no solamente que pertenecen o están adscritas a la universidad, sino por aquellas personas que tienen una experiencia o están vinculadas o tienen una afiliación con entidades, instituciones o corporaciones externas, ¿no? Y encontramos finalmente la cuestión de las referencias que utilizamos para el desarrollo de esta propuesta. Entonces, pues eso sería, estimados colegas, compañeros, pues lo que hemos trabajado en la mesa, lo que tenemos como propuesta para presentar ante el comité y obviamente ante, pues, todas las observaciones, ajustes y demás cuestiones que ustedes consideren. Pues muy agradecido, profesor Luis Alberto. Yo creo que está muy completa la información. Igual, pues, está dentro del cronograma que habíamos elaborado inicialmente, pues estaba, pues, este informe de avances al comité curricular e igualmente a la asamblea de profesores, que seguramente vamos a comentar esta tarde. Entonces, le pediría también el favor, así como a los demás, hacer una síntesis en 3 minuticos de lo que se ha avanzado esta tarde en la asamblea de profesores. Como esto es muy operativo, necesitamos sí que luego de estos informes miremos entonces si ya el comité tiene a bien retomar y elaborar las propuestas para pasarlas al Consejo de Facultad y seguir el trámite correspondiente. Muchísimas gracias, yo agradezco mucho ese trabajo de esta comisión. No sé si haya alguna pregunta de alguno de los integrantes del comité curricular para el profesor Luis Alberto. Profe,
Sí. Bueno, de mi parte, primero pues felicitar a la comisión y al grupo que ha trabajado con el profesor Luis Alberto, pues se nota un trabajo bien organizado que responde pues a muchas de las claridades que a veces solicitan los estudiantes sobre la valoración de sus trabajos de investigación. Una pregunta frente al componente de trabajo de proyectos de semillero de investigación. Pues aunque no he revisado el documento, profe Luis, me gustaría saber si dentro de esas opciones que los estudiantes que pertenecen a semilleros pueden optar, aparte pues del proyecto como tal, está la memoria de investigación, porque como usted bien lo mencionaba, el trabajo que se hace en semilleros, pues en ciertos momentos puede ser un apoyo para los proyectos de investigación disciplinar que ellos han venido trabajando dentro de la licenciatura, pero también hay ciertos momentos en que los proyectos se trabajan, pero no llegan, digamos, a resolverse a totalidad, porque los chicos también pueden cambiar de interés y de tema investigativo durante su participación, digamos, en los eventos de semillero. Yo quisiera saber si aparte del proyecto como tal, dentro de ese componente, también va a haber opción para la presentación de una memoria de investigación, profe. Sí, mi profe, muchas gracias por su pregunta y sí, efectivamente, lo que buscamos y el sentido también de estas modalidades y tipologías es establecer otras posibilidades, de pronto no las que se han contemplado comúnmente, sino aquellas que el medio de hoy requiere, ¿no? El trabajo que se hace en los semilleros de investigación puede resultar en este tipo de construcciones, como usted muy bien lo menciona, este tipo de memorias investigativas, que lo que hacen es nutrir el campo de estudio, el campo disciplinar, el campo temático, y son un referente para el desarrollo de investigaciones posteriores. Entonces, sí se contemplan, al igual que cuando tomamos la tipología de monografía dentro de la modalidad de investigación, ahí describimos, por ejemplo, esa monografía compilatoria o la monografía de investigación en donde el propósito principal de esto es hacer un trabajo investigativo exhaustivo en la construcción o definición de un campo disciplinar, de un campo, llamémoslo así, temático, que sea un referente para investigaciones posteriores que puedan darse, ¿no? Entonces, porque reconocemos que el semillero lo que hace es desarrollar habilidades, competencias, actitudes investigativas y científicas con los estudiantes. Entonces, ese tipo de productos, por así decirlo, ese tipo de manifestaciones como esa memoria investigativa sí se tiene contemplada como una expresión de ese tipo de trabajos o de ese tipo de tipologías. Listo, gracias, profe. El profesor Omar pide la palabra. Profe Omar. Buenas. Gracias, profe Luis. Primero, pues agradecer y felicitarlos al equipo de trabajo. Creo que me parece muy interesante lo que nos han planteado. Yo también quiero referirme un poquito al tema de semilleros. En la Facultad de Educación tenemos nosotros 4 semilleros de investigación. El semillero CIEAP, que lidera la profesora Nedis Elina Ceballos, el semillero Poiesis, que lidera la profesora Mónica Vallejo, el semillero Yanacha Pachamama, que lidera el profesor Carlos Pantoja, y el semillero Formación de Maestros, que lidero yo. Nosotros hemos visto, y eso es una experiencia que hemos tenido sobre todo los 3 coordinadores de los semilleros, Mónica, Nedis y este servidor, es que hacemos esfuerzos ingentes por el desarrollo de los procesos investigadores, y qué bueno que ya que se está trabajando en este tema, ojalá pueda tener, digamos, un estímulo frente a la asignación de horas que se dedica a este semillero, porque nosotros desde el 2012 que hicimos un cambio, el semillero se llamaba de otra manera, los 3 semilleros y los 3 coordinadores de semilleros prácticamente hemos estado ad honorem
en ese proceso investigador. Y somos convencidos que el proceso de semilleros puede convertirse en una muy buena opción de titulación y fomentaríamos uno de los ejes misionales de nuestra facultad y de nuestra universidad, que es la investigación, tan interesante como tal. Lo que refiere la profesora Mónica es cierto. Muchas veces en el proceso de investigación, en el trabajo de semilleros, no solo se enmarca en entregar el resultado final, sino avances. Por eso la propuesta de semilleros tiene investigaciones iniciales, en curso y investigaciones terminadas. Y lo otro es que semilleros, como propuesta digamos, de opción de titulación, rompa un poquito el margen que da la red Colsi, porque no solo la red Colsi es la que potencia el trabajo de semilleros. Entonces, nosotros con la profesora Mónica hemos tenido que buscar otros espacios también para reconocer que la investigación se da y se potencia también en otros escenarios diferentes a los que marca y promueve como eventos la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, que estoy convencido que es una muy buena propuesta, pero si ustedes se dan cuenta de lo que sucedió en este año, los tiempos, nosotros estábamos de vacaciones, así que yo no sé si de la facultad nuestros semilleros participaron, porque no podíamos, no teníamos ninguna contratación todavía y ya se venía el evento como tal. Entonces pienso que eso es importante considerarlo a la luz de que los semilleros pueden constituirse en una muy buena opción de trabajo de grado, de titulación para nuestros estudiantes, sobre la base de que la investigación es un proceso permanente, constante y de esfuerzos colectivos. Luis Alberto, y lo felicito porque creo que es un aporte importante el que han hecho con el equipo. Gracias. Sí, mi profe, en alusión a lo que usted nos acaba de comentar, justamente dentro de la propuesta, nosotros, ¿qué es lo que abordamos? La idea de que efectivamente la tipología de la investigación en semilleros como proyecto de investigación lo que permite es incursionar a los estudiantes o provocar en los estudiantes ese gusto por la investigación, pero adicionalmente a eso, establecer otros escenarios en donde pueden formarse en la cuestión investigativa, ¿no? Entonces, por esa realidad, pues que usted nos acaba de comentar, mi profe, es que nosotros ubicamos unos requerimientos, ¿no? Es decir, que pues el estudiante tiene que pertenecer a un semillero, tener pues una tradición dentro del semillero, debe haber presentado pues su trabajo en los eventos institucionales, locales, nacionales, que adicionalmente a eso pues debe tener una experiencia en la presentación y en la divulgación de ese trabajo investigativo, ¿no? Y adicional, nosotros contemplamos el hecho de que es necesario para nosotros que no solamente considerar ciertos espacios como los que establece la red de semilleros de investigación, Red Colsi, sino que adicional, esos espacios que a través de eventos de corte científico, instituciones de educación superior, organizaciones, entidades, pues establecen para la presentación de estas experiencias investigativas. Entonces, sí, principalmente nosotros hemos ubicado el hecho de que el semillero de investigación tiene que promoverse, ¿no? Ya sea como una modalidad, como una tipología dentro de la modalidad de investigación, pero debe promoverse también es por el hecho de la formación a nivel investigativo y la experiencia que nuestros estudiantes van a desarrollar en esos escenarios, ¿no? Y que no estarán solamente dispuestos de pronto a unos criterios, llamémoslo así, por parte de un organismo como la Red Colsi o de algunos organizadores de este tipo de escenarios, sino que vamos a ver es el proceso como tal. O sea, lo que queremos es que sean proyectos de semilleros que cumplan, digamos, con unos requerimientos que es el análisis, la reflexión, la crítica, unos temas disciplinares, unas apuestas ante esas realidades, ante esas situaciones problemáticas y demandas de los contextos, pero adicionalmente a eso es el hecho de que no de lo mismo, porque pareciera que da lo mismo, por ejemplo, estar en semilleros que no estar, ¿no? Entonces, no hay ningún aliciente, pues, al trabajo que se hace en semilleros, que es arduo, que ustedes bien lo conocen, que también tiene sus complejidades y que da mucho, pues, también en ese proyecto de formación investigativa. Muchas gracias.
Gracias, profe Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por las intervenciones. No sé si hay algo más para preguntar, profesor Luis Alberto. De mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, en nuestra parte acá, a nombre del Comité Curricular, muchísimas gracias, profesor Luis, por su intervención y su completo informe respecto a esta modalidad que es muy importante. Como sabemos, son 3 modalidades, entonces a continuación vamos a escuchar al profesor Omar con la modalidad de interacción social. Entonces, sí, señor. Gracias. Adelante, profesor Omar. Gracias. Entonces, yo les comparto el trabajo que hemos desarrollado con la comisión. Voy a compartir pantalla para que, por favor, ustedes puedan ver también lo que nosotros hemos hecho. Quiero precisar que este es un trabajo que se entregó como anticipo, como avance, más que anticipo, como avance durante el semestre A del 2020. Es una comisión. ¿Me confirman si miran la pantalla, por favor? Sí, mi profe. Gracias, Luis. Muy gentil. Esta es una comisión que está conformada por el doctor Juan Ramón Chalapuz Velasco, el magíster Óscar Cora López, el magíster Sergio Padilla, el magíster Álvaro Ibarra y este servidor. Nosotros, tomando las orientaciones del doctor Nelson Torres, lo que hicimos inicialmente fue hacer un análisis del acuerdo 077, como ya lo refirió el profesor Luis Alberto, del 10 de diciembre de 2019, en el componente de interacción social. Los resultados que nosotros obtuvimos fueron los siguientes. El primero, se hace una serie de reflexiones en torno al objeto de la delegación por parte de la Facultad de Educación, para lo cual se establecen las siguientes consideraciones. Primero, el acuerdo 077 emitido por el Consejo Académico de la Universidad de Nariño es un documento genérico que no establece rutas claras de su aplicación. Se hace necesario la conceptualización de los componentes comprendidos en la interacción social planteada en el documento referido. Los procesos de interacción social deben estar en consonancia a la propuesta que para la formulación para la formación de maestros tiene planteada la Facultad de Educación. Y la implementación del acuerdo 077 debe partir de la base de la investigación para lograr legitimar los procesos que las opciones de trabajo de grado se planteen. En segundo lugar, se analiza el acuerdo 077, el componente de interacción social, las opciones de trabajo de grado que se pueden aplicar en la Facultad de Educación. Entre ellas está. Quiero dar un poquito de contexto a este punto, porque nosotros lo que hicimos fue, de ese diálogo, seleccionar las que consideramos son consecuentes con la propuesta de formación de maestros que tiene la facultad y que pueden aportar dentro de los, digamos, de los procesos investigadores como tal. La primera, aplicación de propuestas pedagógicas, que básicamente es lo que nosotros estamos desarrollando. Las propuestas de intervención, que sería una apuesta interesante, dado que nuestras propuestas de investigación se quedan en la formulación, pero no tenemos, en este caso, el paso más allá que permite evidenciar el valor agregado que tenían estas propuestas. Los proyectos comunitarios, que son parte esencial de el componente de interacción social desde la Facultad de Educación, los proyectos de gestión social, la elaboración de material pedagógico impreso y digital y la elaboración de material de educomunicación, que es otro de los componentes otra de las opciones que plantea el acuerdo 077. La premisa es que estas opciones tienen valor en tanto se sustenten en procesos investigadores. De lo contrario, perderían ese sentido que la formación de maestros tiene el proceso que se establece en el marco de la práctica pedagógica y es legitimar que es la investigación la que nos daría la oportunidad de presentar una propuesta pedagógica, una propuesta de intervención,
hacer parte de proyectos comunitarios de articulación, porque los proyectos están allá, los proyectos de gestión social, la elaboración de material pedagógico y la elaboración de material de educomunicación. Hablábamos con el equipo de trabajo que para lograrlo probablemente una de las alternativas sea que inicialmente se le dé una mirada panorámica de fundamentación a todos los estudiantes en todas las opciones que hay, desde la formación inicial, digamos, hasta un cuarto, quinto semestre, y que a partir del sexto semestre los estudiantes puedan seleccionar la opción que ellos tengan a bien a partir de un proyecto de base para continuarlo en la línea que ellos decidan como tal. En tercer lugar, a partir de las opciones de grado se asignan responsables para cada una de ellas con el propósito de conceptualizarlas. Entonces, en ese ejercicio, el profesor Álvaro Ibarra hizo la conceptualización del proyecto de intervención, en este caso, teniendo en cuenta pues que se hace necesario establecer una conceptualización de base que vaya en consonancia con la propuesta de formación de maestros. En segundo lugar, la elaboración de material pedagógico impreso y digital. La conceptualización de referencia estuvo bajo mi responsabilidad y por supuesto ya tendrán ustedes el documento. Creo que el doctor Nelson tiene el documento para poderlo compartir al comité curricular. El profesor Juan Ramón Chalapud hizo la conceptualización de la aplicación de propuestas pedagógicas y de los proyectos comunitarios y proyectos de gestión social. El encargado de hacer una conceptualización de referencia fue el profesor Sergio Antonio Padilla Padilla. De esta manera, se trata de reconocer que todas estas opciones de titulación posibles, se requiere de tener un referente epistémico que las sustente y que se puede articular a la propuesta de formación de los estudiantes de pregrado que tenemos en la Facultad de Educación. Uno de los elementos importantes adicionales que aparece en el Acuerdo 077 está relacionado con las pasantías y las instancias académicas. El responsable de este proceso, que ya tiene un valor, digamos, de experiencia por sus vínculos laborales con, creo que es una organización no gubernamental, privada, que tiene experiencia en lo que son pasantías y estancias internacionales, fue el profesor Oscar Coral, que nos hizo la conceptualización de en qué consistiría hacer como opción de titulación pasantías y estancias académicas, dada la connotación que esto tendría. Entonces, él también hizo el ejercicio sobre cómo se podría desarrollar esta opción de titulación, dada la experiencia que él tiene como tal y toda una estructura organizacional, administrativa, probablemente económica, de recursos y todo que ya tiene contemplada dentro de lo que él ha hecho en su trabajo como tal. De esta manera, quiero pues agradecer a los integrantes del equipo porque fue un trabajo cooperativo con ellos en esta mesa de interacción social sobre lo que nosotros avanzamos como tal. Agradecer la confianza del señor decano y por supuesto todos los aportes, todas las reflexiones que podamos hacer en torno a este componente, pues bienvenidas para que esto se constituya un trabajo cooperativo. Muchas gracias, doctor Nelson. Bueno, profesor Omar, muchísimas gracias, muy amable. Yo creo que igual que la mesa anterior, han avanzado bastante y creo que en coherencia con el acuerdo del superior estamos en armonía con él y podemos continuar con los posteriores avances. Si hay alguna pregunta para el profesor Omar de parte de los integrantes del comité. Profe, a mí me gustaría saber si dentro de esta propuesta de interacción social se va a considerar también el solicitar que se amplíe la noción de escenarios de práctica.
Bien lo ha mencionado el profe, que se puede hacer pasantías, se puede hacer trabajo comunitario, pero también habría necesidad de incluir entonces nuevos escenarios para que los estudiantes efectivamente puedan participar de esos otros modos de interacción social. Por ejemplo, si vamos a validar el hecho de la presentación de proyectos de lectura y escritura en bibliotecas, si les vamos a permitir trabajar con secretarías de la cultura a nivel de municipios, esos elementos serían muy necesarios para pues ampliar y concretar todo lo que se había visto dentro de lo de interacción social. Entonces me gustaría saber, profe Omar, si esto también estaría ligado a hacer esa solicitud de ese cambio en los centros de práctica que debíamos implementar en el reglamento de práctica. Gracias, profesora Moreguita. Nosotros, pues, dentro del equipo de trabajo sí consideramos, por eso lo que referíamos es que esto que estamos nosotros conceptualizando tiene que estar directamente articulada a la propuesta de formación de los estudiantes de pregrado que tiene planteada la Facultad de Educación. De otra manera no funcionaría. Y en consecuencia, cada una de las opciones de titulación que se puedan presentar debería generar y propiciar escenarios de práctica que den, digamos, coherencia a lo que se está planteando. De lo contrario, pues nos quedaríamos específicamente, digamos, sin decir que sea el único escenario en instituciones educativas, sino abrir otros escenarios como tal. Entonces, en aplicación de propuestas pedagógicas, habría que ver cuál es el escenario de práctica más adecuado, contemplando que se tiene que hacer un proceso investigador de referencia y de alguna manera presentar resultados. Los proyectos de intervención, los proyectos comunitarios, en donde probablemente los escenarios de práctica no son, entre comillas, formales, pero sí son legítimos porque son organizaciones comunitarias las que se hacen. Entonces es válido pensar en resguardos indígenas, en grupos colectivos culturales, en todo tipo de escenarios que sea posible hacer. Los proyectos de gestión social de la misma manera, ya revisarán ustedes la conceptualización, la elaboración de material pedagógico y presencial a los proyectos de propuestas pedagógicas como tal. El tema de las estancias y de las pasantías, estancias internacionales y pasantías, claro está que tiene que estar supeditado a escenarios en donde sea posible hacerlo. Hemos hecho algunos ejercicios, digamos, algunos de nuestros estudiantes han estado en México, en la UNAM, otros han estado en Argentina, pero creo que si se le da una estructura en el marco de que de esta manera se tiene que articular otras espacios en los que tengan que tener como tal, digamos, acuerdos claros, acuerdos de cooperación, y eso invita pues a que la facultad y las personas responsables se propicie este tipo de alianzas estratégicas, llámelos convenios marco, llámelos convenios para el desarrollo de la práctica, de tal el marco general que nos permita interactuar con él. De hecho, uno de los requerimientos que se tienen para la consolidación de estas opciones de titulación debe ser la creación de alianzas estratégicas que permitan darle legitimidad a estas propuestas que se están planteando. De lo contrario, no serviría de mucho porque pues, nos caeríamos en que solo es el aula y la institución educativa el único escenario posible para desarrollar estos procesos de práctica como tal. Moniquita. Listo, profe, muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta, no sé, como una duda. Claro que sí, Luis, por favor. Mi profe, en lo que corresponde también a las pasantías, estancias académicas y demás, y teniendo en cuenta, pues yo lo digo desde el momento histórico que nos acontece, ¿no? Se contempla también la cuestión de las pasantías o movilidades virtuales. Lo digo por dos cuestiones. O sea, la primera es porque la semana pasada, con la mesa de interacción internacional del plan de desarrollo y con la mesa de investigaciones, se hablaron como dos asuntos relacionados con eso, con esas experiencias que los estudiantes, asimismo los docentes podemos tener mediante el uso de las tecnologías pues, de la información y la comunicación y los medios y mediaciones digitales y electrónicas. Entonces, yo creería, no sé
si de pronto hay ahí como un acápite o hay algún elemento que nos pueda mencionar que esas experiencias de formación, esas experiencias que los estudiantes pueden tener a nivel de promover la interacción, pueden ser de ese tipo, ¿no? Justamente la semana también pasada estuvimos con algunos colegas de la Universidad Católica de Chile, de la Pontificia Universidad de Chile y la Universidad Central de Chile en eso, ¿no? Entonces, y hablábamos justamente sobre que estas posibilidades tecnológicas pues también son posibilidades pedagógicas, didácticas y que de alguna manera pues favorecen a aquellas personas que de pronto no pueden tener los recursos o las universidades o instituciones que una movilidad de tipo presencial, mi profe. Entonces, tengo como esa dudita nomás. Gracias, Luis. La pregunta es muy buena y lo analizamos precisamente nosotros en la mesa de trabajo, considerando que esta situación que tuvimos que vivir de pandemia marcó una ruptura, digamos, histórica frente a la mirada de la educación en los diferentes campos. Y es innegable que en